Haz de tu vida una oración. La Virgen de Guadalupe. Mamalhuastli, Panquetzalistli, 1531. Inculturación. 13 Caña, Tonantzin, Ixotl, San Juan Diego, Tilma, Anhelo de vida, Iluminadora, Tepeyac, Casita Sagrada, Manto, Nicanmapogua, Solsticio, Socoyotito. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente con otro video. El día de hoy, hermanos, estamos muy contentos por estar haciendo este video que habla de nuestra Madre Santísima. Este video, como ya vieron en la introducción, que habla de la Virgen de Guadalupe. Muy cercanos a su fiesta, hermanos. Vamos ya rascando los 500 años de la aparición. Recordemos que ella apareció en 1531. Entonces estamos a escasos 7 años para cumplir 500 años de la imagen, de la tilma, de tanto milagro, el bombazo, no, tantos acontecimientos que han pasado en torno a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Virgen Morena, hermanos. En este video, hermanos, vamos a empezar hablando de por qué se apareció la Virgen María de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Aquí, hermanos, cabe destacar que ella se apareció del 9 al 12 de diciembre. En estos días, hermanos, para los indígenas estaban viviendo el solsticio de invierno, el Panquetzalistli para ellos, hermanos. Esta fiesta que hay que tener cuidado porque hay mucha información falsa en Google. Yo los invito a quien le interese aprender de nuestra Madre Santísima que vean los videos del Monseñor Eduardo Chávez, un maestro en todo esto de las apariciones de la Virgen y su vida y signos y todo lo que está en torno a ella. Un maestrazo. De hecho, todo lo que vamos a platicar ha sido tomado en su mayoría de él. Tiene muchos libros y pues la verdad, una persona que tiene un carisma muy, muy bonito para hablar sobre nuestra Madre Santísima. Entonces, retomando el tema, hermanos, la Virgen se aparece les repito, en el solsticio de invierno, que es del 9 al 12. Algunos dirán, pero pues si el solsticio es del 20, 21, 22. Pero recordemos que en ese tiempo no estaba el calendario gregoriano, se manejaba el calendario juliano. Entonces ese calendario estaba mal por 10 días. Entonces, si nos damos cuenta, quitamos 10 días y estamos en la fecha donde se aparece nuestra Madre Santísima. En torno a nuestra Madre, hermanos, hay mucha información, hay mucho detalle, pero aquí lo importante es que ella, como les dije al principio, se presenta en la fiesta de Panquetzalistli. Recordemos que en esta fiesta, hermanos, nosotros tenemos que aprender que los indígenas de ese tiempo, ¿cómo era que vivían? Creían en muchos dioses, había sacrificios. Entonces, ¿qué hizo la Virgen María? No vino a tomar esa fiesta. Ella vino a tomar el anhelo de vida que se vivía en ese momento. Recordemos que unos años antes llegaron los conquistadores a México. Llegaron a conquistar y a evangelizar el territorio mexicano. Entonces, cuando ellos llegan, ¿qué es lo que ven? Ven gente que andan matando, ven niños que se andan torturados, y ven mucha sangre. Todos ellos decían que esas deidades eran demonios y que todo eso era del diablo, porque, pues les repito, eran mucho sacrificio, hay cosas muy, muy tristes y tenebrosas. A los niños, para que lloviera, les quitaban las uñas, los hacían llorar, los mataban a los niños de 4 años. Recordemos que el 4 para los indígenas es un número muy importante, es como el número de su plenitud para ellos. Entonces, porque habla de los 4 rumbos del universo, hermanos. Recordemos que en México
ellos decían que no se creían el centro del mundo, ellos decían que eran el centro del cosmos, y por eso es que de ellos dependía el sacrificio, porque recordemos que en ese año de 1531 se cumplía el 13 caña. El 13 caña, que ¿qué era esto? Era la culminación de un siglo de los indígenas. Recordemos que los siglos para ellos eran de 52 años, no de 100. Entonces se cumplía y venían cumpliendo, y para ellos era un momento apocalíptico. Hubo terremotos, hubo también un cometa, hubo eclipse, y todos estos signos para ellos era el fin del mundo. Entonces ellos, para esta fecha de 1531, tenían que hacer muchos sacrificios para que pudiera el sol tener fuerza y volver a salir. Entonces, como los españoles, los misioneros, ya no los dejaban hacer eso, entonces ellos estaban en un momento de tristeza, en un momento de frustración, en un momento de depresión, porque ellos sentían que se acababa el mundo. Para ellos el cuarto temblor era la destrucción total del mundo, y ya habían pasado 3. Recordemos que eso pasó en 1530, un año antes, y con todo lo del cometa y el eclipse y todo eso para ellos era, les repito, algo apocalíptico, la destrucción de todo, porque ellos veían que la luna se comía al sol cuando había un eclipse. Entonces ellos, les repito, con los sacrificios hacían que el sol saliera. Ellos, al ver el sol rojo, pensaban que se alimentaba de sangre. Entonces esa fuerza ellos creían que la recibía con todos los sacrificios que se hacían. Entonces veamos cómo todo lo que se vivía aquí era algo muy tenebroso, muy triste, de mucho dolor. Entonces aquí los misioneros vinieron y empezaron a evangelizar, empezaron a luchar, y sí tuvieron conversiones, pero nada como cuando llega la imagen de nuestra Madre Santísima, la única foto que se encuentra de nuestra Madre Santísima. Entonces, recapitulando, recordemos que estamos hablando de por qué se presentó la Virgen María. Se presentó para eso, para sacarlos de ese momento de depresión, tomar el anhelo de vida. ¿Qué es el anhelo de vida, hermanos? En el temblor, por ejemplo, algo más cercano que fue 1985, ese temblor que vino y tuvo muchas muertes, hubo muchas muertes a causa de ese temblor, mucha destrucción, muchas casas derrumbadas y todo esto, hermanos. Hasta los ateos decían: ay, Dios mío, ayúdame, porque estaban en un momento de desesperación, de frustración, de tristeza, de no saber qué hacer. Entonces ese momento, ese anhelo por querer salir adelante y vivir, eso es lo que toma la Virgen María. Ese anhelo, ese sentimiento, vaya. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos más atrás, veamos el sentimiento que pueden tener los indígenas de este lugar al ver que ya no hacen sacrificios. Pero lo más doloroso para ellos es ver que, a pesar de que dejaron de hacer sacrificios, el sol seguía saliendo y se seguía metiendo, y el ciclo de la vida seguía. Entonces, esto es algo que debemos de tener muy presente. Nada de horóscopos, nada de esto. Nuestra Madre vino a enseñarnos que todo es un ciclo, y que ella es la que nos vino a enseñar a nuestro Señor Jesucristo. Algo bien bonito, hermanos, que fue lo que vino a hacer la Virgen María, fue a presentarse. La primer foto de la Virgen María en la tilma, la única foto que hay de ella. ¿A quién trae en su vientre? A nuestro Señor, al verdadero Dios por quien se vive. Más adelante tocaremos este tema. Pero aquí hay algo bien importante: no lo viene cargando, hermanos, lo viene sustentando. Lo trae en el vientre. Una mamá, cuando trae a su hijo en el vientre, ¿cómo lo sustenta? Por medio del cordón umbilical. Le está dando su sangre, hermanos. Veamos qué bonito. O sea, nuestra Madre Santísima viene con nuestro Señor, pero lo trae en su vientre. Entonces, cuando se le presenta a San Juan Diego la ve, y ve que es una doncella, y ve que está embarazada, y ve que
todo lo símbolo, la simbología que tiene la Virgen María, su manto azul verdoso y todo esto que ahorita no lo vamos a tocar, más adelante vamos a platicar de esto, pero ella se presentó para eso, para que ellos volvieran a vivir. Recordemos que San Juan Diego, cuando tiene la primera aparición con la Virgen, ¿qué es lo que dice él, hermanos? Que oye cantar paja, como si cantaran pájaros, y estaba en un lugar hermoso cuando iba pasando por el Tepeyac, y él dice: ¿acaso estoy en la tierra del maíz, en la tierra de las flores, el lugar de las flores, el lugar de donde hablaron nuestros ancestros? O sea, él se veía en el cielo cuando se le aparece nuestra Madre Santísima. Siempre al estar cerca de nuestra Madre vamos a ver eso, nos va a dar un pedacito de cielo, hermanos, porque ella es eso, es la iluminadora, es el cauce, no es el agua, no es la luz, pero es quien te lleva a la luz y es quien te lleva al agua viva. Es la que te acerca a Jesucristo, te lo presenta, te lo trae, te lo regala, te lo ofrece, te ofrece a nuestro Señor, lo trae en su vientre, nos lo está regalando. Entonces veamos, por eso vino nuestra Madre Santísima, vino por ese anhelo de vida, para que veamos que hay un solo Dios por quien se vive, ese verdaderísimo Dios, ese Dios que está con nosotros. Como ella misma dijo, hermanos: soy la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive. Eso es algo hermoso, hermoso, hermanos, porque dice el arraigadísimo, que viene de la raíz. La raíz, recordemos que está desde abajo. Entonces ella vino a eso, a ponernos a Jesús en nuestro corazón, para que nuestro corazón latiera por Él. Poner en el centro de nuestro corazón a Jesús, más allá de idiomas, hermanos, de cultura. Toma lo que está en tu alma, hermanos, lo bueno, y lo lleva a su plenitud entregándolo a Jesús. Ella viene por los indígenas americanos, pero no nada más por ellos, sino por el mundo entero. Como les dije hace un momento, ella sustenta a Jesús. También recordemos que, por ejemplo, para los indígenas, cuando nacía un niño, ellos enterraban el cordón umbilical del niño donde se hacían las guerras floridas, porque era lo sagrado, era donde iban a luchar. A los niños les ponían 4 flechas, un arco y un escudo para luchar, para que ellos aprendieran desde niños que eso iban a hacer. Veamos imágenes por todo lo que vino nuestra Madre Santísima. Los indígenas, ellos cada que iban a aprender su fuego nuevo, hermanos, cada que pasaba un siglo para ellos tenían que dejar en oscuridad 4 días antes de volver a prender el fuego. Dejaban todo en oscuridad, y a la mujer que le llegaban a encontrar un carboncillo prendido, la mataban. Vean la importancia del fuego nuevo, hermanos, para ellos. Entonces imagínense estar en esa oscuridad 4 días. 4 días entre las pirámides, entre el lago de Texcoco, todo lo donde vivían ellos, en medio del agua. Al salir y ver esos templos, hermanos, ver que están rodeados de agua y 4 días sin luz ni nada, o sea, es algo impresionante, pero después de allí alimentaban el fuego nuevo y lo compartían para todos lados. Veamos la importancia de eso. Ellos todavía sacrificaban y hacían infinidad de cosas que no se tenían que hacer. Pero cuando llega nuestra Madre Santísima y habla con San Juan Diego, y le habla con ese amor, con ese cariño, con esa entrega, como hablamos aquí, le decía: hijito mío, el más chiquito, le decía Juan Dieguito. Le hablaba con un amor, con una ternura, hermanos, que no hay palabras para describirlo. Entonces tengamos bien presente eso. Nuestra Madre Santísima vino por lo mejor de nosotros. Recordemos que ella es patrona de todo el continente americano. Ella también, hermanos, podemos ver en su imagen su rostro mestizo, que es una unidad a nivel mundial, porque ella se volvió uno con nosotros. Por eso esa unidad, hermanos. Entonces San Juan Diego, al ser tolteca, porque pues venía él era tolteca por donde vivía, y todo este lugar podemos entender, podemos estudiar y comprender que él tenía esa mentalidad, y los toltecas eran las personas cultas en ese momento, en ese lugar.
Entonces él sabía lo que veía cuando veía a nuestra Madre Santísima. Por eso esa confianza, por eso esa obediencia, por eso esa entrega, por eso esa humildad. Sabía que era algo divino esa imagen, esa presentación que estaba frente a él. Sabía que era algo divino. Entonces ella vino para quitar todo lo malo de nuestro corazón y entregarlo a Dios, para que convirtiera todo eso en algo bueno, hermanos. Ok, hermanos, y ahora hablemos un poco de las apariciones. Vamos a tomar pues un poco del texto del Nican Mopogua. Recordemos que el Nican Mopogua fue escrito por Antonio Valeriano y traducido por Mario Rojas. También cabe destacar, hermanos, que pues el Nican Mopogua en ese tiempo no lo podían leer porque estaba hecho con caracteres latinos y sonido náhuatl. Entonces, cuando las personas de ese tiempo, o sea, lo querían leer, pues prácticamente no podían, porque ni lo entendían, porque muchos eran analfabetos, porque no conocían el alfabeto, lógicamente. Entonces, esto fue como un libro que se guardó para un futuro, hermanos. Pero recordemos que ahora sí que lo primero, lo que nos lleva para saber este acontecimiento guadalupano es la tradición oral. Hasta la fecha, muchos de los mexicanos, yo creo que no hemos leído el Nican Mopogua, no se ha leído el Nican Mopogua. Pero ¿cómo sabemos de la Virgen de Guadalupe? Porque te lo contó tu abuelita, te lo contó tu mamá, te lo contó tu papá, y así tú al mismo tiempo lo vas contando a tus hijos, a tus nietos, y así lo vamos pasando de boca en boca. Y algunos podrán decir, pero ¿cómo te confías en tu mente? Pues nosotros a lo mejor ahorita no, porque con los teléfonos y toda la tecnología que tenemos, nuestra mente pues se ha ido bloqueando en muchos aspectos. Pero en ese tiempo, pues los indígenas tenían una mentalidad tremenda. No hay libros que digan cómo construyeron las pirámides o que hablen de matemáticas, de todo lo que ellos hacían. Ellos todo lo tenían en la memoria. Por eso les repito que para ellos los sabios eran las personas grandes. Los ancianos eran las personas inteligentes, los sabios, hermanos. Y recordemos que la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Entonces por eso ellos respetaban tanto a las personas mayores. Veamos, hermanos, cómo la llegada de la Virgen María puede enseñarnos tantas cosas hasta la fecha que se siguen aprendiendo. Entonces, hermanos, vamos a leer un poquito del Nican Mopogua para entender esto de las apariciones e irlo reflexionando. Nos dice aquí: 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. En aquella sazón, hermanos, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán. Y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatilolco. Era sábado muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos, al cesar sus voces, como que les respondía el cerro. Sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyoltotol y de Sinitzcán y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: ¿por ventura soy digno? ¿Soy merecedor de lo que oigo? Quizá no más lo estoy soñando. Quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos maestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores? Recordemos que la tierra de las flores en náhuatl es Xochitlalpan, hermanos.
en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban. De arriba del cerrillo le decían: Juanito, Juan Dieguito. Hermanos, vamos a detenernos un poquito aquí. Veamos cómo Juan Diego entra al paraíso. Recordemos que para los indígenas la flor y el canto son la verdad divina. Recordemos que la señal que le lleva al obispo es son flores. Pero en este momento escucha pájaros, y para nosotros a lo mejor escuchar pajarillos ahorita es irrelevante, pero para ellos no. Ellos conocían ese canto y eran pájaros finos, dice aquí. Entonces pasaba por el Tepeyac, pero él no iba al Tepeyac, él iba a Tlatelolco, él iba a estudiar. Ahí estaba recibiendo su catequesis, perdón, ahí estaba recibiendo su catequesis. Entonces vamos a decir que el cerro del Tepeyac se le puso enfrente porque tenía que pasar por ahí. Pero el cerro del Tepeyac, hermanos, era diciembre, era un lugar donde helaba, donde estaba rodeado del lago de Texcoco y era agua salada, donde subía y bajaba los niveles del agua. Entonces era un lugar de muerte, hermanos. También recordemos que ahí había una adoración a una diosa de los náhuatl, la Coatlique Tonantzin, porque a veces dicen que nuestra Madre Santísima agarró la veneración de esa imagen, y no es cierto, hermanos. Ella nada más toma el anhelo de vida, como ya lo hemos venido diciendo. No hay que compararla con eso son mentiras, y están por varios videos de internet y por varias cuestiones que tú investigues, te va a aparecer eso, y eso no es así. Ella agarra el anhelo de vida. Entonces cuando San Juan Diego empieza a escuchar los cantos y todo esto, pues él se vive en el paraíso. Hasta dice, es la tierra que nos decían nuestros ancestros. Él se sentía en el paraíso, la tierra del maíz, la tierra de las flores. Cuando cesa todo este canto, se oye una voz que lo llama, y es hermoso, hermanos. Juanito, Juan Dieguito. Hermanos, para nosotros los mexicanos, el hablar con diminutivo es dar amor a la persona, es darle dignidad a la persona. Yo les comparto, a mí hasta la fecha mis familiares me siguen hablando en diminutivo, y para mí es algo bonito, porque siento su amor, siento su cariño de mis familiares. Entonces aquí normalmente nosotros le hablamos hacia la gente. El padre Eduardo Chávez en otro de sus videos también nos comenta que allá en Tepito, un lugar de aquí de la Ciudad de México, que es un lugar, pues sí, es peligroso, llegó un sacerdote de piel morena, de piel negra. Entonces la gente que iba a misa a escucharlo, pues por cariño le decía el padre negrito, y él escucha. Entonces él le dice a los feligreses: a mí díganme negro, para mí de donde vengo el decir negrito es una falta de respeto. Y agarra a la gente y habla entre ellos y dicen: ¿cómo ves al padre negrito? ¿Qué quiere que le digamos negro? Ay, qué padre negrito, dice el monseñor. ¿Por qué? Porque así somos nosotros hablamos con cariño, nosotros hablamos en diminutivo, pero eso es darle dignidad a la persona, y nuestra Madre Santísima así le habló a Juan Diego. Recordemos que para los españoles, el que les hablen en diminutivo es una ofensa para ellos, por eso ella nunca le iba a hablar un español de esa forma. Entonces veamos, para empezar, esta primera aparición de las 5 que hubo es esa muestra de amor. ¿Cómo te habla tu mamá? Estás acostado y ella te habla, y te habla con cariño. No llega y te sangolotea la cama, te jala las cobijas, te empieza a hablar con cariño. Entonces así es una madre. Sigamos. Luego se atrevió a ir donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando iba a llegar a la cumbre del cerrillo,
cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera sobre toda ponderación aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, que es todo lo más bello, parecía, hermanos. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que ahí se suelen dar parecían como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra que era extremadamente glorificadora, sumamente afable como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo: escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Veamos, hermanos, todo esto que vio Juan Diego. Les repito, él entró al paraíso. Dice Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol. Ella reflejaba, el sol estaba a sus espaldas, su vestimenta. Le dice: ven a mi lado. Pero cuando él la ve, hermanos, pues ella iba como toda una emperatriz. Llega aquí como toda una emperatriz. Ya más adelante vamos a ir viendo todo lo que es su vestimenta, pero ella llega aquí como una emperatriz. Entonces, tú no podías ver al emperador a los ojos o a la cara porque te mataban en ese tiempo. Y aquí la Virgen lo acerca. Imagínense, lo está cogiendo, siendo que es una emperatriz. Entonces, esa unión, ahí empieza también parte de la inculturación. Ven, los indígenas. Recordemos pues que Juan Diego era indígena de aquí, nativo de aquí, y nuestra Madre Santísima está juntando, está inculturando, hermanos. Vean qué bonito, se postra y con una voz, pues imagínense, melodiosa de nuestra Madre Santísima, le dice: ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: mi señora reina, muchachita mía, llegaré a tu casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida, hermanos, con esto dialoga con él. Le descubre su preciosa voluntad. Le descubre, hermanos, qué es lo que quiere nuestra Madre Santísima a Juan Diego, al indio Juan Diego. Le dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo, en verdad, soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes personas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo de México, y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, porque que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás, con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Hermanos, todo esto se lo dijo la Virgen María. Pero veamos, vamos por partes. Le dice:
hijo mío el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María. Soy la perfecta. Nuestra madre es perfecta y lo vamos a ver más adelante. Ella es perfecta. Hay estrellas en su manto que forman constelaciones. Hay música en su manto. Los ojos de la imagen que está en la tilma, hermanos, reflejan unas personas y está casi al 100% esas imágenes que aparecen ahí. El embarazo, la cinta, el peinado de nuestra Madre Santísima. O sea, es perfecto, hermanos. Esa imagen es perfecta, la imagen que se plasmó en la tilma, que más adelante vamos a platicar de todo esto. Pero veamos, ella se presenta como la perfecta siempre Virgen Santa María. Recordemos que el nombre de María es iluminadora. Ella te lleva a quien es la luz. No es la luz, te lleva a la luz, hermanos. Que la luz es nuestro Señor. ¿Y qué dice? ¿Dónde va a ensalzar? ¿A quién va a ensalzar? Quiere una casita sagrada para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, hermanos. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo, que lo trae en su vientre. Es la imagen, hermanos, en la que viene sustentando a nuestro Señor, como ya lo dijimos. La adoración es para Él. Hay gente que a veces pregunta, pero si le rezo mucho a la Virgen, ¿no estoy dejando de lado a Dios, a Jesús? Claro que no, hermanos, porque al rezar a la Virgen te lleva a Jesús. Entonces no, tú háblale a la Virgen, tú rézale a la Virgen, porque nuestro Señor está en su vientre. Y cuando ella habla en todo lo que acabamos de leer, y ella dice que está dando su aliento, ¿cuál es su aliento? Un nuevo Génesis. ¿Cómo Dios le dio la vida al hombre? Por su aliento, a Adán y Eva. Pero aquí el nuevo Génesis, ¿quién está dando su aliento? La Virgen María. Pero ¿a quién trae en su vientre? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando ella habla, está hablando desde el fondo de ella, y en el fondo trae a nuestro Señor. Entonces está hablando por medio de Jesús. Es la mediadora, es nuestra intercesora. Entonces tú pídele a la Virgen, porque ella quiere ensalzar a nuestro Señor. La casita sagrada es para nuestro Señor, no para ella. Ella quiere manifestar a nuestro Señor, que amemos a Él, que nos entreguemos a Él. Entonces, hermanos, como madre, siempre nuestras madres nos van a ayudar, nos van a cuidar y van a estar ahí siempre para demostrarnos, para enseñarnos y para presentarnos a los demás. Ellas nos presentan aquí, en este mundo. Entonces veamos, hermanos, todo lo que nuestra Madre Santísima está haciendo. Le está explicando a Juan Diego quién es, para que todos se unan en uno, dice, para que todos sean uno. No viene nada más por los mexicanos, viene por todo el mundo, para que seamos uno, dice la Biblia. Dice, un solo rebaño y un solo pastor. Ella viene a hacer eso, a que haya una inculturación, hermanos. Una unión entre indígenas, españoles. Ella pues se aparece y es mestiza, de piel morena, nuestra Virgen morena, hermanos. Entonces San Juan Diego lo que hace es ir, porque le dice, ve con el obispo, ve al palacio del obispo. Aquí dice palacio, pero pues no, el obispo era muy humilde, era su casa del obispo donde él estaba, pero el obispo era muy humilde, era franciscano. Veamos aquí, hermanos, cómo dice: e inmediatamente en su presencia se postró y le dijo, señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto, yo, tu pobre indito. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado. Gobernante, sacerdote, su nombre era Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco, era franciscano, hermanos. Entonces veamos, él obedeció, se convirtió en el mensajero de la Virgen. En ese momento se convirtió en mensajero de la Virgen, obediente, humilde. Así tenemos que ser nosotros, obedecer a nuestro Dios. Y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo. Les ruega a sus servidores, a sus ayudantes que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato, vinieron a llamarlo. Cuando mandó el señor obispo que entrara, y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró,
Luego ya le descubre, le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, hermanos, su mensaje. Y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, le respondió, le dijo: Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré. Bien, aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió y venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Veamos, hermanos, cómo él llega con el obispo y le cuenta todo lo que vio, todo lo que pasó, pero el obispo no le cree. Y no porque sea malo, sino porque es muy lógico. Apenas Juan Diego tenía poco de haber sido bautizado y de estar siendo evangelizado. Entonces, si una persona llega con un sacerdote y le dice: es que la Virgen me dijo que esto, que el otro, que aquello, que le haga una casa, y pues el sacerdote dijo, va a decir: espérate tantito, ¿no? Algunos dicen: ¿qué fumaste? ¿Por qué? Porque eso se oye, o sea, puedes decir está mal de la cabeza. Entonces el obispo, no porque fuera malo, y de hecho hasta le dice: ven y con más calma te oiré. O sea, no es que sea malo, pero también el obispo no hablaba náhuatl. Entonces ahí tenía que haber un traductor y esto. Entonces dice: ¿cómo? O sea, yo no entiendo tu palabra. Es un niño que apenas está siendo evangelizado. ¿Cómo le voy a hacer caso? Y voy a construir una casa nada más así porque sí. Un templo. Recordemos que el templo para los indígenas, hermanos, era lo más grande que había. ¿Por qué? Porque si había una pelea entre indígenas y los indígenas que eran menos, ¿cómo podían vencer a los que eran más fuertes? Destruyendo su templo. Solamente así se daban por vencidos, porque ese templo era su vida, era todo para ellos. Entonces, cuando le dice la Virgen que quiere una casita sagrada, inmediatamente sabe Juan Diego que es un templo, es una iglesia para nosotros. Entonces, bueno, el fraile no le cree. Entonces se regresa Juan Diego y ahí va a ser la segunda aparición. Va con nuestra Madre Santísima y le dice: patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, veamos todo el amor con el que le habla San Juan Diego a la Virgen. Ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi. Ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió. No lo tiene por cierto. Mucho te suplico, señora mía, reina mía, muchachita mía, que alguno de los nobles estimados que se ha conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parinuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar, ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, hija mía, menor, señora, niña, por favor, dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, dueña mía. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Veamos cómo Juan Diego se dio cuenta que el obispo no le creyó. Entonces ella dice: señora, manda a alguien que sea digno, a quien le crean, porque a mí no me creen. Yo soy lo peor, yo necesito ser conducido, yo no sé, yo no puedo ser tu mensajero, en otras palabras. Pero veamos lo que le dice nuestra Madre Santísima: escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que afectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad,
para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. Veamos, hermanos, cómo le dice la Virgen a Juan Diego que es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, que se lleve efecto mi querer. Hermanos, vean qué bonito. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor. O sea, nuestra madre le ruega a San Juan Diego. Veamos esto, o sea, le ruega y lo manda con rigor. O sea, como toda una madre mexicana. Te habla con amor, pero al mismo tiempo es enérgica. Y eso es lo que necesitamos muchas veces ahora. Ese amor y el ser enérgicos, porque a veces nada más tanto amor puede causar muchos problemas. Nuestra Madre Santísima, lo vamos a ver más adelante en otra aparición, cómo se hace notar. Pero aquí, hermanos, veamos este momento entre San Juan Diego y nuestra Madre Santísima. Te ruego que vayas al obispo. ¿Por qué? Porque nuestra madre bien fácil podía haber ido a ver al obispo, pero el laico, hermanos, como nosotros, somos el motor de la iglesia, las fuerzas vivas de la iglesia. Entonces nuestra vida tiene que hablar, nuestro testimonio tiene que hablar. En esta segunda aparición le vuelve a decir la Virgen: no te rindas, sigue adelante, vamos, lucha, evangeliza. Habrá 1000 personas que no te escuchen, pero va a haber una que te va a escuchar. Y no sabes esa persona qué cambio puede tener aquí en la tierra, aquí en este lugar que Dios nos dio. Entonces, hermanos, nunca nos rindamos. A veces podemos estar tumbados, así tristes como Juan Diego, que dijo: es que no me escucha, no me cree. Pero nuestra madre nos da esa fortaleza para seguir adelante. Cuando tú estás triste, no vas con tu mamá, no es ella la que te levanta, con la que te desahogas. Es que me dejó mi novio, me dejó mi novia, reprobé un examen, reprobé esto, estoy enfermo, me duele mi estómago, ¿qué hago? Y tu mamá te escucha y te ayuda a salir adelante. Entonces, cuando estamos tristes espiritualmente, vamos con nuestra Madre Santísima para que nos lleve a Dios y nos sane con su aliento de vida, que recordemos que el aliento de vida es Dios, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, luchemos. Esta segunda aparición nos lleva a eso, a no darnos por vencidos, a que hay un mañana, siempre va a haber un mañana. Entonces ella le dice: ve mañana otra vez. No sé, o sea, implícito viene: relájate, descansa, mañana será otro día. Vuelve a ir y vuelve a decirle al obispo que yo te mando, pero es necesario que tú seas mi mensajero. Entonces veamos cómo Juan Diego es mensajero de nuestra Madre Santísima. Es mensajero, porque después, en la tercera aparición, después se convierte en mensajero del obispo. Entonces, hermanos, veamos todo este amor, todo esto que nuestra Madre Santísima nos enseña. Y efectivamente, Juan Diego vuelve a ir, va al palacio del obispo nuevamente, y en cuanto llegó, hizo toda la lucha por verlo, y con mucho trabajo, fíjense, con mucho trabajo, otra vez lo vio. Él no se dio por vencido. A sus pies se hincó, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle la palabra, el aliento de la Reina del Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen, de dirigirle su casita sagrada, en donde había dicho en donde la quería. Y el obispo, hermanos, muchísimas cosas le preguntó, le investigó para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella. Todo, absolutamente se lo contó al señor obispo. Y aunque todo absolutamente se lo declaró, y en cada cosa vio, admiró que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa Madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no luego se realizó. Dijo que no solo por su palabra, su petición se haría, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído, como a él lo enviaba la Reina del Cielo en persona. Tan pronto como lo oyó Juan Diego, le dijo al obispo: señor gobernante, considera cuál será la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la Reina del Cielo que me envió. Y habiendo visto el obispo que ratificaba
que nada vacilaba ni dudaba, luego lo despachaba. Y en cuanto se viene, luego les manda a algunos de los de su casa, en los que tenía absoluta confianza, que lo vinieran siguiendo, que bien lo observaran a dónde iba, a quién veía, con quién hablaba. Y así se hizo, y Juan Diego luego se vino derecho, siguió la calzada, y los que lo seguían donde sale la barranca cerca del Tepeyac, en el puente de madera, lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes buscaron, ya por ninguna lo vieron. Y así se volvieron, no solo porque con ellos se fastidiaron grandemente, sino también porque les impidió su intento, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo, hermanos, le metieron en la cabeza que no le creyera, le dijeron cómo no más le contaba mentiras, que nada más inventaba lo que venía a decirle, o que solo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedían. Y bien, así lo determinaron, que si otra vez venía, regresaba, allí lo agarrarían y fuertemente lo castigarían, para que ya no volviera a decir mentiras ni a alborotar a la gente. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que, oída por la señora, le dijo: aquí empieza la tercera aparición, hermanos. Y le dice nuestra Madre Santísima: bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerá, y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has impedido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Veamos, hermanos, esta parte, te pagaré. Nuestra Madre Santísima agradece lo que hace Juan Diego por ella. Le dice: ven mañana y te daré la señal. Esto, hermanos, fue la tercera aparición. Esto fue el 10 de diciembre. Entonces, veamos aquí el esfuerzo de Juan Diego. Lo empiezan a difamar, como nos pasa a muchos cuando estás cerca de Dios. Hablan mal de ti, te injurian, pero nuestra Madre Santísima nuevamente nos enseña que estando con ella, que estando con nuestro Señor, siempre va a haber una señal, siempre va a haber una luz al final del camino, hermanos. Entonces Juan Diego lo hace, la obedece. Pero al día siguiente, el lunes, hermanos, cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió. ¿Por qué? Porque su tío, hermanos, Juan Bernardino, se le había sentado la enfermedad y estaba muy grave. Y aunque fue a llamarle al médico, aún fue, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Entonces en la noche, el tío le rogó que cuando fuera de madrugada, cuando estuviera oscuro, saliera a llamar a un sacerdote, que fuera a Tlatelolco para llamar a un sacerdote para que lo confesara, para bien morir. Entonces, ¿qué hizo Juan Diego? Él se fue. El martes, todavía siendo muy de noche, de allá salió de su casa. Juan Diego fue a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, allí al Tepeyac, hermanos, se acordó de la señal que le iba a dar la Virgen María. Entonces, para no verla, él rodeó el Tepeyac. Pero veamos de esto, hermanos. Juan Diego, que ya era un hombre de 50 y tantos años, 57, actuó como un niño, porque rodea el cerro para no encontrarse con la Virgen. Entonces él agarra y empieza a caminar. Pero ¿cuál fue su sorpresa, hermanos? Que nuestra Madre le sale al encuentro. Esa es la cuarta aparición. Nuestra Madre Santísima le sale al encuentro. ¿Y qué le dice nuestra Madre? ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él, tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón,
te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Pero veamos aquí, hermanos, como cuando un hijo, o sea, nuestra Madre Santísima le sale al encuentro, como buena madre mexicana. ¿A dónde vas? Lo para en seco. Y así, y él le habla: mamita, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está tu cuerpecito? Sabía que estaba embarazada porque la veía. Y así es uno. O sea, cuando tú sabes que ya la regaste, ¿cómo llegas con tu mamá? Mamá, ¿quieres un refresco? Te tiendo la ropa, te lavo los trastes, te tiendo la cama, porque sabes que hiciste algo mal y que tu mamá te va a reprender. Pero tú tratas como que de bajarle la gravedad al asunto, ¿no? Entonces así, Juan Diego, niñita mía, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está tu cuerpecito? ¿Descansaste? ¿No? Casi, casi. Entonces, él ya después de todo eso, le cuenta lo que está pasando con su tío, que va por un sacerdote para que lo confesara. Pero aquí hay algo muy interesante, hermanos, porque le entra lo tolteca a Juan Diego. Le entra lo tolteca y le entra el fatalismo. ¿Qué le dice él? Porque en realidad, ¿qué le dice él? Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a algunos de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Porque en realidad para ello nacimos, los que venimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas, si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora, jovencita mía. Pero veamos esto aquí, porque en realidad para ello nacimos, los que venimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Le entró el fatalismo allá a Juan Diego, el trabajo de nuestra muerte. Veamos cómo muchas veces nosotros también entramos en ese fatalismo. Nos ahogamos en un vaso de agua. Creemos que no hay soluciones y nos entra esta parte indígena, por llamarlo así, donde ya no vemos una salida. Pero nuestra Madre Santísima no se detiene, vaya. ¿Y qué es lo que le dice a él? Le dice: escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espanto, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Veamos, ¿no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Esto es Mamalhuatzli, hermanos. Esta frase que pronunciamos en un principio del video. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Aquí estás. ¿Qué te acongoja? Como toda madre, lo abraza, lo consuela. No temas a ninguna enfermedad. Les recuerdo, cuando pasa algo, luego vamos con nuestra mamá y sabemos que de ahí nada nos va a pasar. Nuestra Madre Santísima le dice que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Veamos cómo nuestra Madre Santísima le dice en esta cuarta aparición que él va a estar bien, que no la aflija, que confíe en ella. Y él obedece, hermanos, obedece. Ya no la cuestiona ni nada. Él obedece a nuestra Madre Santísima. Entonces le dice: ¿qué quieres que haga por ti, niña mía? Yo te obedezco. Confío en ella. Y ella ya había curado a su tío. Porque recordemos que aquí, para los indígenas, el morir por una enfermedad, ellos pensaban que se iban al limbo, que se iban a donde no había nada. Entonces para Juan Diego era un momento triste, un momento apocalíptico, también llamémoslo así, porque se iba a acabar todo para el tío, se iba a ir al limbo, porque no había muerto en guerra. Recordemos que los que morían por alguna guerra, ellos tenían la creencia de que se iban y cuidaban el sol, porque pues ellos se llamaban hijos del sol. Entonces ellos iban y cuidaban el sol por 4 años y ya después desaparecían. Pero si morías de enfermedad era como, pues vamos a llamarlo así,
como un desprecio, vaya, porque no morías por nada. Entonces, veamos todo lo que pasa aquí en esta cuarta aparición. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló, bien, con ello se apaciguó su corazón. Eso es lo que necesitamos, apaciguar nuestro corazón. ¿Y qué nos apacigua el corazón? Acercarnos a Dios, hermanos. Entonces la Virgen le dijo a Juan Diego: sube, hijo mío, el menor, a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores, córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja aquí, tráelas aquí, a mi presencia. Y Juan Diego luego subió al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre, mucho admiró cuántas había florecidas, abiertas sus corolas, flores, las más variadas, bellas y hermosas, cuando todavía no era su tiempo, porque de veras que en ella sazón arreciaba el hielo. Estaban difundiendo un olor suavísimo, como perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno. Luego comenzó a cortarlas, todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma, el hueco, hermanos. Por cierto que en la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran ningunas flores, solo abundaban los riscos, abrojos, espinas, nopales, mezquites, y si acaso algunas hierbecillas se solían dar. Entonces era el mes de diciembre en que todo lo come, lo destruye el hielo. Y enseguida vino a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar. Y cuando las vio, con sus venerables manos las tomó. Vean, nuestra madre tomó las flores, pero vean, era un lugar de muerte, un lugar salitroso, un lugar donde caía el hielo, donde algunas hierbecillas crecían. Entonces vean, les repito, él entró al paraíso cuando estaba en la presencia de nuestra Madre Santísima y le llevó las flores. Ella las tocó, dice. Luego otra vez se las vino a poner todas juntas en el hueco de su ayate. Veamos, hermanos, la Virgen tocó esas flores, tocó las flores y se las puso en el ayate. O sea, manipuló las flores, las acomodó como toda una madre. O sea, vean cómo una madre mexicana, o sea, cuando su hijo se va, pon tu suéter, ya llevas tus útiles, le pones su lunch. O sea, siempre está preocupada por todo lo que pueda pasar a su hijo saliendo de ese lugar. Entonces vemos aquí nuestra madre cómo le acomoda todo en su tilma, le acomoda todo en eso, en esa tilma que es presencia, es parte de él, es su persona, es la extensión de su persona. Entonces eso fue algo bien impresionante, porque recordemos que los indígenas se casaban con la tilma, la amarraban al rebozo de la mujer, la amarraban ahí, hermanos. Entonces aquí nuestra Madre Santísima se está casando con nosotros. Es algo maravilloso, hermanos, ver esto. ¿Y qué le dice nuestra Madre Santísima? Mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza, y mucho te mando con rigor que nada más a solas en la presencia del obispo extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas, y le contarás con todo, puntualmente le dirás que te mande que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante, sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte para que se levante mi templo que le he pedido. Y en cuanto le dio su mandato, la celestial reina vino a tomar la calzada, viene derecho a México, ya viene contento. Pues imagínense, hermanos, cómo no va a ir contento, oliendo las flores, que para ellos las flores es el cielo, es el aliento de Dios, ese olor de las flores. Entonces, veamos cómo le dice la Virgen: ya ve, esta es la señal, ve con el sacerdote, ve con el obispo, esta es la señal, con esto te va a creer, con esto es el punto clave para que hagan mi casita sagrada, para ensalzarlo a él. Veamos cómo Juan Diego era ese mensajero de la Virgen, mensajero de su tío, mensajero del obispo, fue un mensajero.
fue un mensajero, siempre con fuerza, siempre con rigor, siempre con amor. Él hizo todo para cumplir la voluntad de nuestra Madre Santísima. Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Entonces, hermanos, veamos, ese Juan Diego es el mensajero. Es el mensajero, es el águila que habla. Eso significa su nombre, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el águila que habla. Entonces eso es un mensajero, alguien que va, que habla, que dice, que... Veamos, hermanos, veamos. Y en este momento, que fue la cuarta aparición, es la última vez que ve a la Virgen que habla con ella. Bueno, no, la ve en la tilma, pero que habla con ella. Pero la quinta aparición, ¿cuál fue? Se le presenta al tío Bernardino. Se le presenta al tío Bernardino y a él le dice, hermanos, que ella es la perfecta siempre Virgen María de Guadalupe. A él le da su nombre completo, de Guadalupe. Recordemos que el nombre de María de Guadalupe es un nombre que viene de origen, que sus raíces es de origen árabe y judío. María, que es judío, y Guadalupe, que es árabe. Y ahí empiezan muchas historias, que le dijo que no era Guadalupe, que era Cuatzalalupeo y muchas cosas, pero no es así, porque para los náhuatl, para las personas que hablaban en náhuatl, la D no existe. Entonces, ni la D ni la G. Pero ellos ya estaban bautizados. ¿Cómo se llama? Juan Diego y y Bernardino. O sea, ahí está la D, hermanos. Entonces, lo que escuchen referente a eso no es cierto. Ella se presentó como la Virgen María de Guadalupe. Y ellos sí tenían el significado, el tono de gua. No es Teotihuacán, no es guacal, no es aguacate. El tío Bernardino escuchó perfectamente María de Guadalupe. Y ese es el nombre de nuestra Madre Santísima. Entonces les repito, viene de origen judío y de origen árabe. Entonces, cuando son los hijos de Abraham, que ahorita en la actualidad se matan y todo, pero ella vino a inculturizar, ella vino a unir. Cuando ellos se estaban matando, ella vino a unirlos. Entonces veamos, hermanos, cómo ella vino por todo el mundo. Por todo el mundo. La quinta aparición de nuestra Madre Santísima. Y entonces Juan Diego fue con el obispo, fue con el sacerdote. Y cuando llega, pues igual los servidores de él, del obispo, vieron que traía algo y quisieron quitárselo. Como 3 veces quisieron quitarle para ver qué traía, pero no, él no se dejó, porque la Virgen le dijo, es al obispo a quien le vas a enseñar la señal. Entonces él no se dejó. Entonces los servidores del obispo fueron y le hablaron y le dijeron, al parecer trae algo. Y él va y lo manda a hablar. Pasa Juan Diego, y en el momento que abre la tilma para enseñarle pues él pensaba que eran las flores nada más, pero pues las flores para el obispo no iban a ser como de mucho sentido, ¿verdad? Cuando caen las flores, la imagen de nuestra Madre Santísima ahí, nuestra Madre Santísima, una carta de amor para los españoles y un códice para los indígenas. Una inculturación total, hermanos, una inculturación total. Entonces, ¿qué hizo el obispo? Se arrodilló frente a la tilma, porque ella sabía, porque él sabía, todo lo que estaba impreso en esa foto de nuestra Madre Santísima, en ese estampado, hermanos, de nuestra Madre Santísima, porque no era un dibujo, es una foto de nuestra Madre, es la única foto que tenemos de nuestra Madre Santísima. Veamos la importancia de esto. Se arrodilló frente al laico. Les repito, los laicos tenemos un papel muy importante en la iglesia. En la iglesia, hermanos, somos un equipo. Nosotros somos el motor de la iglesia. Y lo vemos en Juan Diego. Iba, venía, subía, bajaba, rechazado por uno, mandado por la Virgen, tristeza, alegría, la enfermedad del tío, pero él nunca se dio por vencido. Veamos y tomemos la importancia en esto, hermanos.
guadalupana bajo el tepe.